Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de la Fundación Abertis. Hoy nos cabe de nuevo, una vez al año no hace daño, pero podían ser más, de tener a don Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, que va a compartir con nosotros las conclusiones de la memoria anual que acaba de aprobar el Consejo. Don Marcos, la tribuna es suya. Señoras y señores, muy buenos días. Y lo primero y principal, muchas gracias por su asistencia a todos y a cada uno de ustedes. Gracias también, José Luis, por la invitación, por la presentación y gracias, por supuesto, a los patrocinadores. Esta creo que es la sexta vez que vengo a presentarle la memoria socioeconómica y laboral de España. Es la 20ª memoria que hacemos en el CES. La aprobamos, como establece la ley, en el pleno del pasado 29 de mayo y la aprobamos por unanimidad, con un solo voto que se abstenía. Y yo creo que esta votación acredita más que un resultado, porque en una época tan compleja y tan difícil como es la nuestra, conseguir esta unanimidad resulta casi imposible, ya que el CES no es una sociedad científica, no es que se trate de un gabinete de expertos y mucho menos de un comité de sabios. El CES es una representación cabal de la sociedad española donde están representados los intereses obviamente en conflicto, los intereses de los trabajadores, de los empresarios, de la economía social, de los consumidores y usuarios, del sector marítimo, pesquero, agrícola, etc. Y no es sencillo, ante la dificultad, que se alcance un diagnóstico compartido, que se avancen propuestas concertadas y que se haga de acuerdo. Realmente yo pienso que es una especie de espacio de sosiego en un mundo como el nuestro, tan sometido al ruido y a la furia, y por lo tanto produce una cierta satisfacción y un cierto orgullo institucional venir aquí a presentar la memoria. Para llegar a este proceso de conciliación de intereses, seguimos un procedimiento enrevesado, algo farragoso. Ya en el mes de diciembre se aprueba el índice que tendrá la memoria y se inician los trabajos en la comisión de trabajo que elabora la memoria y que preside nuestro consejero Jesús Cruz Villalón, cuya estancia en el CES y la presidencia de dicha comisión es un privilegio, es un lujo que tenemos. Posteriormente, cada uno de los capítulos que tiene la memoria, economía, trabajo, sociedad, tiene un ponente específico, singular. El ponente de economía es Jorge Aragón. El ponente laboral ha sido Esteban Rodríguez Vera y el ponente de la parte social de la memoria, Fernando Galvis, siguiendo el recorrido tradicional que hacemos. Primero, conocer cuál es la situación económica. En atención a esa situación económica, cómo trabajamos y, obviamente, en atención a cómo trabajamos, vivimos. Y a partir de ahí se producen las reuniones. Ha habido 22 reuniones de plenario, de trabajo, de elaboración de la memoria. Y ha habido 8 comparecencias que nos han ido a ilustrar y cuya asistencia, sinceramente, también agradecemos y queremos citar. El profesor Marcos Baquer,
el profesor y maestro Emilio Ontiveros, el consejero de Estado de Comercio, el secretario de Estado de Comercio Jaime García Legaz, el profesor Carlos Alfonso Mellado, el profesor Salvador del Rey, la secretaria de Estado de Empleo en Gracia Hidalgo y los dos profesores de Sociología, Mariano Fernández Enguita y Víctor Pérez Díaz. Y antes de entrar en materia, quiero también agradecer una cosa que a nosotros nos interesa y estamos de ella orgullosos, que es el trabajo de los técnicos del CES que ayudan a la elaboración de la memoria, y también queremos reconocer su conocimiento y su compromiso. Vamos a lo nuestro. La situación internacional es de todos conocida. La economía sigue creciendo siempre un poquito menos de lo esperado, a un ritmo del 3,2% del PIB, y lo que más nos interesa destacar es la divergencia o la doble divergencia. La diferencia de crecimiento entre países emergentes y países desarrollados y la divergencia de crecimiento entre los países desarrollados. Estados Unidos y Japón y Unión Europea, por otro lado. La recaída del Producto Interior Bruto en la Unión Europea es un hecho bastante preocupante. A nosotros en el CES la Unión Europea nos ha interesado siempre muchísimo. Recientemente, en el 2012 incluso, hicimos un informe sobre gobernanza económica en la Unión Europea. Y ya hace varias memorias, yo creo que 5 memorias, venimos subrayando esa reacción tardía y tímida de la Unión Europea respecto a los problemas de la Unión Europea. Sintéticamente y con un esquematismo quizás un poco grosero, nosotros creemos que todo ello es fruto de un desajuste institucional grave, casi estructural, y una deficiencia en la construcción política y en la construcción económica de la Unión Europea, unida a un sistema financiero frágil, poco conectado a la deuda soberana, por no decir nada conectado a la deuda soberana. Hemos propuesto 3 medidas que también no me atrevo a comentar, simplemente mencionar, y que por otra parte creo que están en el ánimo de todos o de casi todos. Lo primero, hay que dar un salto cualitativo, institucional, en Europa y de intensidad, que no puede estar desgajado de la legitimación democrática, porque no es una construcción teórica. La Unión Europea tiene que tener una base de legitimación democrática que evite la lejanía de la ciudadanía respecto a la propia Unión. Pensamos que es necesario flexibilizar la senda de consolidación del déficit que pensamos que tiene que ser estructural. Y hay que insistir en el carácter estructural de los déficits que vamos a reducir. Y por último, sin lugar a dudas, porque si no, poco hay que hacer, hay que impulsar a corto plazo la demanda para activar el crecimiento y para activar la creación de empleo. Demanda que, como todos ustedes saben, en España se ha desplomado. La demanda interna en el 2012 cayó 3,9. Es verdad que esto se amortiguó un poco por el comportamiento del sector exterior, que creció un 2,5 y al final nos hemos quedado en lo que nos hemos quedado, con una reducción del 1,4. Quizás, en todo el primer capítulo de la memoria que se refiere a economía, lo que haya que subrayar es el comportamiento del sector exterior español. Como ya veníamos también comentando en un informe de hace 2 años que hicimos sobre la internalización de nuestra economía, es realmente sorprendente que en la situación que se encuentre España hayamos conseguido este incremento del 2,5% de nuestro comercio exterior. Y ya creemos que no tiene que ver exclusivamente con lo habitual de competitividad-precios de nuestra economía. Creemos que hay elementos estructurales al respecto de un interés notable. No es un tema menor que en un año como el 12 los empresarios que se dedican a esto hayan crecido un 12%. No es un tema menor
los avances gerenciales, organizativos, innovativos, de capital humano que tienen nuestras empresas exportadoras. No es un tema menor y nos interesa particularmente en el CES el mantenimiento del diálogo social que facilita la actividad exterior de nuestra economía. Y me quiero referir precisamente a automoción, uno de los pilares de nuestra exportación. Automoción, si no tuviera esa capacidad negociadora para organizar flexiblemente su tiempo de trabajo, hubiera tenido unas dificultades mucho mayores a la hora de exportar. Es decir, que sigo considerando, como es obvio, la palabra, el diálogo, la negociación colectiva como un elemento importante para la gestión de la realidad y para el desarrollo de nuestra actividad. Y hablar del sector exterior también significa recordar que todo esto lo ha hecho en unas condiciones de crédito bastante inferiores a las que tienen sus competidores, lo que les aporta más mérito. La situación de la deuda, todos ustedes la conocen. Hemos alcanzado el 272% del PIB en deuda, en un reparto que también conocen, 84% de deuda pública, 188% de deuda privada, con unas dificultades enormes de resolver la situación de su deuda, tanto hogares y empresas como Estado. Yo creo que estamos en un punto que todos somos conscientes de una cosa. Hemos tenido 4 reformas del sector financiero. Bueno, existe solamente una prueba que permita saber si las reformas funcionan o no funcionan, y es que el crédito llega a las pequeñas y medianas empresas y el crédito sigue sin llegar, y las pequeñas y medianas empresas son el motor de arranque de nuestra actividad y de nuestro desarrollo. Y hasta que no llegue, no existirá ni actividad ni desarrollo. Y seguiremos reestructurando el sistema financiero para que ese crédito llegue. Y en lo que a la deuda pública se refiere, en realidad estamos hablando casi de lo mismo. Los gobiernos hacen un esfuerzo, y es un esfuerzo que hay que reconocer, y que tiene mérito, de reducir el gasto, incluso que el gasto sea más eficiente. Y esto se consigue, pero esto no se compadece con el aumento de ingresos y, por lo tanto, seguimos sin resolver el déficit, sea 10,6, sea 7%. Seguimos sin resolver el déficit porque sin crecimiento el déficit ni se resuelve ni se resolverá, por mucho que sea el esfuerzo, por mucho que sea el sacrificio. Máxime con un sistema tributario que tenemos agotado, que lo venimos diciendo también en el CES desde hace algún tiempo. Nosotros comenzamos la crisis con un proceso de convergencia en presión fiscal bastante notable con la Unión Europea. La Unión Europea estaba en torno al 40, nosotros estamos en torno al 38. Estamos ya muy cerca. Recorremos estos 5 años de crisis. La Unión Europea, me refiero a la Unión Europea 15, sigue en el 40 y nosotros hemos bajado al 32%. Una diferencia de 8 puntos. Una diferencia de presión fiscal de 8 puntos que no significa que nuestros impuestos sean más bajos que los impuestos de los europeos, porque la presión fiscal es el cociente entre ingresos y Producto Interior Bruto. Significa que ingresamos menos, que sorprendentemente la percepción impositiva es superior y, sin embargo, la recaudación es inferior. Por mucho que subamos los impuestos, recaudamos menos ingresos. Es un sistema, repito, que estaba caduco ya hace tiempo, que estaba basado en la actividad inmobiliaria, que estaba basado en el endeudamiento, que estaba basado en la fortaleza del consumo interior. Eso ha desaparecido y dudo que aparezca de nuevo. Y sería necesario comprometerse con una reforma integral del sistema impositivo español basada en el consenso, basada en la equidad,
la suficiencia y la eficacia. Porque no es suficiente lo que recaudamos para cubrir nuestras necesidades. No lo recaudamos de manera equitativa, porque no existe igualdad ante sacrificio, y todos sabemos las rentas que más pagan. Y no es eficaz. Otro asunto que desde hace tiempo importa al CES y que lo venimos también analizando, yo creo que desde el comienzo del siglo, ese de la cohesión territorial y de la cohesión social en España. Y en el 12 yo creo que se ha puesto de manifiesto la dispersión regional, que se había iniciado hacía 2 años antes y cada día es más notable. Cada día es más notable. No les quiero aburrir con datos, pero en España, si hablamos de la horquilla de Producto Interior Bruto per cápita, una autonomía puede tener el 140% de la media y otra el 70% de la media. Es decir, que hay unos que ganan el doble que otros. Si hablamos de tasa de pobreza, hay alguna autonomía que puede estar en torno al 8% y otra que puede estar en torno al 35%. Si hablamos de desempleo, la horquilla puede ser de 20 puntos. Y si hablamos de flujo, durante este periodo de crisis, hay economías que han caído su participación en Producto Interior Bruto casi un 9%, un 8,9%, y otras un 0,4%. Un 0,4%. Estas diferencias son más graves porque la orientación del futuro va a afectar más a las economías más débiles, de aquellas autonomías que han iniciado la crisis con unas características estructurales que estaban basadas básicamente en el inmobiliario y en los servicios de no mercado. Aquellas otras autonomías con mayor presencia industrial, de I+D, de tecnologías de la información y el conocimiento, de servicios financieros avanzados, están aguantando mejor. El desarrollo va a ser que la tijera se va a abrir cada vez más. Por lo que el compromiso de cohesión territorial y social en España es un objetivo, yo creo que esencialmente prioritario, porque afecta no solamente a la equidad, sino a la propia eficiencia del sistema. Y otro dato de calado económico, también interesante, percibido, que hay que ver su desarrollo, es la evolución demográfica, que empieza a plantear bastantes inquietudes. Ha empezado el último trimestre del 12 con un descenso de población no previsto, del 0,2, que se ha duplicado en el primer trimestre de 2013. Nos entramos encontrando con una población activa más achatada y más vieja, y con una población no activa pues afectada a los procesos generales que conocemos del envejecimiento. Obviamente que está relacionado con el proceso de los flujos migratorios, que más que conocer intuimos, porque todavía la base que consta básicamente en padrón municipal no está del todo depurada y puede ser la realidad un poco distinta a lo que los padrones apuntan. En todo caso, España estaba orientada a incrementar población activa, básicamente ampliando la tasa femenina para satisfacer sus necesidades de gasto social y de servicios públicos. La orientación es la contraria, que estamos disminuyendo población y población activa, y los flujos migratorios empiezan un recorrido todavía incierto. Todos ustedes saben que hemos acabado 2012 sin alcanzar los 17 millones de trabajadores, casi 17 millones de trabajadores. Y que desde que empezamos la crisis hemos perdido casi 3,5 millones de trabajadores, 3.343.000 trabajadores. En la última tacada, 798.000. Primer semestre de 2013, primer semestre de 2012.
Miren ustedes, un sociólogo italiano, se llama Aris Arconero, que escribió un libro, La paradoja de la desocupación. Venía a denunciar la disociación que existía entre la gravedad del problema y la percepción política, económica y social del mismo. Y decía algo que siempre se me quedó un poco grabado, dice que la población está bombardeada con tal cantidad de cifras y de datos y de conceptos ininteligibles, tasa de empleo, tasa de ocupación, paro registrado, EPA, etcétera, que no comprende nada, que está como narcotizada. Y algo de eso hay. Yo creo que no somos capaces de comprender la gravedad del problema que tenemos. Y por lo tanto tampoco pienso desmenuzar en cifras el desempleo español en el 12. Sí que quiero recordarles una cosa, nosotros tenemos mucho paro. Tenemos mucho paro desde hace mucho tiempo. Y tenemos mucho paro desde hace mucho tiempo muy mal repartido. O sea que tenemos muy mal paro también. Ya lo hemos comentado, es un paro mal repartido territorialmente, mal repartido por edad, mal repartido por sexo, muy mal repartido por nacionalidad y sobre todo esa segmentación que tanto nos preocupa entre los que saben y los que no saben, que empieza a ser la segmentación paradigmática del mercado de trabajo. No podemos trabajar en bruto con 6 millones de trabajadores. La cifra es de tal dimensión que promueve la parálisis o promueve la melancolía. Tenemos que profundizar mucho en esa cifra. Hay que comprender, hay que desagregarla. Hay que saber quiénes son esos 2 millones de parados que están parados, funcione como funcione la economía española, incluso creciendo a tasas del 4, del 5%. Al final mantenemos ahí una tasa de desempleo estructural del 8% que es difícilmente comprensible. Tenemos que conocer mejor el desempleo juvenil, que tiene que ser algo más que un lamento que sucede en este país de manera asombrosa y casi por maldición divina. ¿Quiénes son esos desempleados juveniles? ¿Qué política hay que aplicar a los mismos? ¿Es política laboral? ¿Es política educativa? ¿Quiénes son aquellos trabajadores que han salido de sectores que van a tener una recolocación casi imposible y hay que reconocerlo? ¿Cuál es el principal problema que tenemos los españoles? ¿El paro de los jóvenes o el paro de las personas mayores de 50 años con ocupación, insisto, casi imposible? Eso no significa que no haya política que aplicar respecto a los mismos, pero sí que es necesario saber quiénes son. Esa desagregación de la cantidad de los 6 millones yo creo que es fundamental para gestionar un problema, insisto, que es de una dificultad enorme. Es importante que sepamos cómo ha evolucionado también el mercado en el 2012, en lo que a salidas se refiere. En principio, hay una constante en el mercado de trabajo español, que las salidas, en su inmensa mayoría, se producen por fin de contrato, es decir, extinción de contratos temporales o por despidos individuales. Esto, en un momento determinado, les hablo del 7, del 8, ascendía al 93% de los despedidos. Esa cifra se está modulando y estamos en torno al 80%. 60% de lo que se van del mercado de trabajo son porque acaba su contrato, un poquito menos de 20% son por despido individual, es decir, que se ha modulado. Ha habido otra modulación que también es importante, que es la del despido objetivo, el despido por causas objetivas. En el 2012 asciende en torno al 14%, el 13,6%. De los despedidos son por despido objetivo. Se puede considerar que son muchos, que son pocos, que son regulares, pero lo cierto es que partíamos de una cifra que rondaba el 2%. O sea que ha habido una tendencia ascendente y hemos llegado a una cifra casi del 14%, que indica que hay un poco de más racionalidad.
Existen también novedades que son interesantes en los EREs, que consolidan tendencias que se están manifestando y que parece que ahora quedan cristalizadas. En síntesis, los EREs de reducción de jornada superan a los EREs de extinción de contrato. Es decir, que los EREs se están focalizando en lo que más nos interesaba, ¿no?, que era suspensión de contrato, reducción de jornada y menos los extintivos. Y oscilan en torno al 4% de los despidos habidos durante el año. Es verdad que en lo que a negociación de EREs se refiere, ha habido un número mayor de EREs que acaban sin acuerdo. En el conjunto de todos ellos es posible que sin acuerdo sean el 20%. Pero bueno, vamos a ser un poco sensatos, ¿eh? En un país que atraviesa lo que estamos atravesando, que el 80% de los expedientes de regulación de empleo se acuerden, yo creo que es un mérito del país incuestionable. Claro que si la situación es mala, la negociación colectiva es mala y la conflictividad es mayor. Esto es una obviedad que en realidad merece poco comentario. Así todo, en épocas tan malas, los incrementos salariales siguen manteniendo la tónica habitual en España. Este año, el 12, el incremento pactado no llegó al 2%, fue el 1,9% y se queda casi un punto por debajo de la inflación y del incremento del año anterior, del 11%. Es difícil negociar, claro que hay menos convenios negociados, estamos hablando de unos 3.000 convenios negociados, un 60% de convenios y de personas afectadas por lo mismo. Insisto, la situación es mala y la conflictividad crece y no es sino pues una condición natural de lo existente. Pero siendo mala la situación, se sigue negociando y se siguen haciendo acuerdos que muchos consideramos que son importantísimos. A nivel interconfederal se han firmado 2 acuerdos importantes. El segundo acuerdo de empleo y negociación colectiva y el 5.º acuerdo de solución extrajudicial de conflictos. Está muy bien, no es normal que esto pase pasando lo que está pasando. A nivel de grandes sectores, pues han firmado acuerdos también notabilísimos. Metal, construcción, comercio. Y las grandes empresas van tirando y sacando sus convenios. Todas, Telefónica, Guadix, Repsol, SEAT, Renault. Es decir, que los mimbres de la negociación colectiva siguen estando presentes en nuestra sociedad. Si yo destacaba el comportamiento del sector exterior como elemento más importante de la evolución económica de España, en el ámbito laboral yo sigo destacando la palabra y el diálogo y la responsabilidad de los agentes sociales españoles como el activo más importante que tenemos. Ya lo indicaba antes, si trabajamos mal, vivimos mal. No hay que ser muy listo para descubrir esto. Si mi trabajo es precario, mi vida es precaria. Si no tengo trabajo, me amputan un derecho de ciudadanía de primer orden y así estamos. Y la sociedad española obviamente se resiente de esta situación que provocan 1.800.000 hogares en los que todos sus miembros están desempleados, 400.000 que no entra absolutamente ningún tipo de ingreso. Más de 3 millones de trabajadores llevan más de un año en desempleo. Pues ¿cómo va a estar la sociedad? Pues mal. Nos estamos empobreciendo y nos estamos empobreciendo más rápidamente que nuestros vecinos. Rondamos la tasa de pobreza en el 27%, y lo malo es que también estamos siendo más desigualmente desiguales. Nosotros comenzamos la crisis en el 2007 y el 20% de la población más rica española ganaba 7 veces más que el 20% de los más pobres, 5 veces más. De 5 hemos pasado a 7 en un periodo de tiempo relativamente corto. Y tenemos una tasa de pobreza que reproduce casi
Lo mismo que les comentaba al hablar de paro, que está muy mal repartida, ¿no? Quizás los dos datos más significativos, uno muy positivo y otro negativo, son los siguientes. La tasa de pobreza de la población extranjera asciende casi al 44%. Está en torno a duplicar la de los nacionales. Y la tasa de pobreza de los mayores de 65 años se reduce al 16%. Bastante más de 10 puntos menos que la general. Esto es un logro de nuestro sistema de protección social, del que tenemos que estar orgullosos, reconocerlo y presumir de ello. Ante esta situación, pues la gente está cambiando sus hábitos de consumo. Tenemos casi un 50% de las familias endeudadas, de hogares que no pueden irse de vacaciones ni hacer frente a gastos imprevistos, una horquilla del 45 al 50%. Además, se produce lo que podríamos llamar la tasa de pobreza crediticia, que es uno de los datos más singulares de nuestro país. En los últimos años, los españoles han visto crecer su patrimonio 8 veces más que su renta. 8 veces más que su renta. Vamos a ver cómo son capaces de resolver esa duda, cómo vamos a ser capaces todos de resolverla. Miren ustedes, lo que más se percibe es que cada día los ciudadanos son más dependientes de las transferencias públicas, lo que es obvio ante la dureza de la crisis. Son más dependientes de las transferencias públicas cuando las transferencias públicas, por las circunstancias en las que vivimos, están sometidas a mayor control. Por lo que el problema se incrementa, máxime cuando muchos españoles tienen que abandonar los servicios privados para volver de nuevo a la protección pública. Todo esto es verdad. Pero aquí también lo que es verdad, y lo digo porque hace 2 días leía una entrevista de Niurse, premio Nobel, que decía que España aguantaba gracias a las familias y a las ONGs, lo que es verdad, siendo evidentemente muy meritoria la actividad de las ONGs y muy necesaria la red familiar. Lo que es verdad es que si la nave va es porque el gasto social en España sigue existiendo. El edificio podrá necesitar rehabilitación, sin duda, pero está en pie. Nosotros, desde que comenzó este siglo hasta ahora, hemos duplicado lo que gastamos en protección social. Hemos pasado de 147.000 millones a 300.000 millones de euros. Los españoles también tenemos que estar orgullosos de esto y reconocer esta realidad. Nuestra renta disponible también se ha duplicado. La protección del gasto social es fundamental para mantener las costuras y la cohesión. Y el mantenimiento del estado de bienestar nos obliga a reconocer una obviedad, que para que haya estado de bienestar tiene que haber Estado en primer lugar. Y aquí ya iniciamos la reivindicación del Estado y del reforzamiento institucional en época de crisis. Es verdad que existe una cierta fatiga narrativa en lo que a la crisis se refiere. Ya lo decía en su momento Aristóteles, la longitud del discurso acaba por hundir el discurso épico. Pues sí, vamos a hablar un poquito menos de la crisis, porque todavía estamos bombardeados y un poco narcotizados al respecto y padeciendo el síndrome del final del túnel. Aquí lo único que importa es salir, ¿cuándo veremos la luz? No, aquí lo que importa es gestionar la realidad actual. Aquí lo que importa es el tránsito, no la estación termini, porque el tránsito va a durar mucho. Y hay que hacerlo de manera razonable, con medidas necesarias, con o sin crisis, que no es una legitimación la crisis para aplicar una medida, si la mayoría de ellas son razonables y hubiera que haberlas aplicado en cualquier momento. Y evidentemente que todo ello exige un reforzamiento institucional.
y exige huir de este neopopulismo de izquierdas o de derechas, de legitimación de lo público y de la acción pública. Esta legitimación, sin duda, lleva a lo que siempre hemos predicado, que es un mayor entendimiento político en nuestro país, una mayor cooperación de los poderes públicos en nuestro país, que pueda concluir en un compromiso social de reparto equitativo de los sacrificios. Muchos pensamos que queda mucho camino por recorrer, que la crisis es dura y duradera, y lo que importa es ordenar el tránsito en una especie de código de circulación soportado en el entendimiento, un código de circulación social, político, económico y obviamente también ético, porque ética es equidad. Y al final la equidad es cohesión y la cohesión es bienestar y eficiencia del sistema. Lo tercero que quería recordar es que los españoles hemos construido con mucha dificultad un edificio social que sigue albergándonos, que hay que estar satisfechos de ello, conscientes de sus dificultades, pero conscientes también, y esto es fundamental, de que este es un país mucho mejor de lo que a menudo nos dicen. Este es un país que está muy bien y que hay que hacer el esfuerzo de seguir luchando contra el poder inconmensurable del pensamiento negativo. Sin duda alguna que podemos hacerlo. Y a todos muchas gracias de nuevo por su asistencia. Una lección magistral como las 5 anteriores. Don Marcos, empezamos por las preguntas, hay muchas. Luis Antonio Miñana dice: la mejoría de los datos de empleo en abril y mayo ya se registró en la legislatura anterior con el presidente Zapatero y luego volvió a empeorar. Entonces el Partido Popular descafeinó estos buenos resultados atribuyéndolos a una mejora estacional. ¿Cree usted que el descenso del paro y el aumento de la afiliación de la Seguridad Social registrados en mayo suponen un cambio real de tendencia o es un subidón de la ministra Báñez y del presidente Rajoy que inflan el pecho? Yo, sinceramente, creo que es una noticia estupenda. Es una noticia estupenda que no conviene acompañar de ningún pero. Dios quisiera que nos pasara lo mismo todos los meses. Tal como está este país, encima vamos a buscarle las cosquillas a que tengamos 100.000 desempleados menos en un mes en este país. Esto lo primero. Bienvenidos sean. Ojalá esto siga así. Lo segundo, miren ustedes, nosotros los españoles, los que aquí estamos, publicamos datos de paro 16 veces al año. 16 veces. Y cada una de ellas tenemos que hacer una afirmación categórica. Esto es una banalización del problema del paro. Esto es una banalización. Esto hay que tomárselo con mayor seriedad. Hay que comprender el problema, que no es fácil. Hay que estar al lado de la gente, que no es fácil, y hay que ayudar en medidas razonables que permitan una salida que será muy lenta y será muy costosa y debe comprometer a todos los españoles. Pero, insisto, estupenda noticia. Carlos Combarros le pregunta si cree usted que es posible un auténtico pacto por la salida de la crisis y la creación de empleo entre los diferentes partidos y en particular entre el PP y el PSOE, y cuáles son, en su opinión, las medidas a pactar. Usted ha dicho que no hay una solución magistral. No la hay. Ciertamente, todo esto
al final es una percepción casi sensorial, ¿no? Que no admite un análisis riguroso. Pero esa percepción hoy en día significa que las posturas, o al menos los deseos coinciden, ¿no? Y que hay un intento de alcanzar algún tipo de compromiso, de entendimiento que gire, para empezar, sobre algo que es muy importante, que es la unidad de voz en la Unión Europea. Yo, sinceramente, lo vengo defendiendo desde 2009, porque el 2009 fue un año malísimo. En el 2009 los españoles perdimos 1.300.000 empleos y no pasó nada. Teníamos que haber salido atontados, anonadados. ¿Qué se puede hacer? Contar conmigo para lo que sea en este país, ¿no? Es una situación de emergencia, pero con un dato nuevo, porque la emergencia es siempre algo como abrupto, temporal. Nosotros vamos a vivir una emergencia ordinaria, prolongada en el tiempo. Y eso yo creo que exige el compromiso de todos. No exige firmar un acuerdo, que es el nominalismo de los acuerdos, aparecer ahí firmando algo, porque los acuerdos, como las leyes, por sí mismas no tienen efectos curativos. Lo que importa es la conducta, la comprensión común de la realidad, el reforzamiento, insisto, que creo que es fundamental de las instituciones. Y yo tengo la sensación de que las cosas van un poquito mejor, veremos qué sucede, pero van un poquito mejor, me parece. Con micrófono, por favor. Y aunque solo sea por alusiones, usted se ha referido a la importancia del sector del automóvil en nuestra economía. Quisiera que interviniese con micrófono, como digo, don Mario Armero, vicepresidente de ANFAC. Bueno, muchísimas gracias por tu exposición, como siempre muy brillante. Me gustaría, y gracias por tu comentario sobre el sector de la automoción, me gustaría que nos dieras unos rasgos del sector de la automoción, por qué hay diálogo social, por qué hay flexibilidad, por qué hay elementos de productividad. La verdad que los rasgos los tenía que haber dado Mario, que sabe mucho más del sector que yo, pero hombre, tampoco nada cae del cielo. Automoción lleva negociando y lleva atravesando crisis desde hace muchos años, desde hace muchísimos años. Y está, y lo digo en el término bueno de la palabra, para que a veces se entiende mal, está muy profesionalizada en la gestión del conflicto y está muy profesionalizado sus comités, es gente muy capaz, muy seria. Y después ellos están sometidos a una doble competencia que es brutal, es la competencia interna de la propia marca, porque compiten entre sí las fábricas de la misma marca en Europa, y la competencia externa con otras marcas. Y los resultados que me estaba comentando antes de empezar el acto, Mario, del sector son, en lo que a comercio exterior se refiere, comercio interior sufriendo la agonía de la demanda, pero son espectaculares, pero evidentemente también con problemas, porque el horizonte es incierto en todos los sitios, no solamente en España. Pero son unas empresas que creo que han tenido un comportamiento espléndido, espléndido. Alfonso Jiménez, presidente de People Matters, consultora en capital humano, dice: ¿cree usted que la sociedad y las empresas son conscientes del problema de envejecimiento que se avecina? ¿La solución pasa por dificultar la salida de los más mayores de las empresas? Es muy complicado el tema del envejecimiento, es muy difícil. Es muy difícil saber si somos conscientes o no de él. Es algo que va a pasar. Cada experto te pone un año límite. Y claro que no es una cosa
que urja de manera inmediata y da la sensación que solo estamos acostumbrados a resolver lo urgente de manera inmediata. Los datos que manejamos, ¿no? A nivel Unión Europea. En el 2040, que está bastante cerca, habrá 65 millones de europeos con más de 65 años, 65 millones más, y habrá 45 millones menos de trabajadores. Veremos cómo somos capaces de cuadrar los números. Estos asuntos estructurales, la verdad que se compadecen poco con la voluntad del legislador, ¿no? Es que aumentar, impedir la salida, pues todo eso está muy bien y además es incluso razonable, pero es que la realidad es muy impertinente, Está en el ánimo de todos un discurso que ha existido en este país y que existe, ¿no? El capricho de las grandes empresas de desprenderse de trabajadores de acreditado conocimiento, 55, 57, 58 años, promoviendo las jubilaciones anticipadas. No es que sean jubilaciones anticipadas, pero como ya está en el término del país lo digo. Es que estas empresas no han hecho eso porque hayan querido hacerlo. Es que tenían unas dificultades enormes de reestructuración y tenían que idear sistemas que hicieran menos daño, porque en lo laboral a la postre se coge siempre lo que hace menos daño. Y era menos daño reducir por arriba, porque se podía compensar, se podía prolongar la renta, enganchar con el desempleo y resolver una situación, que no reducir por abajo, que suponía pues, dejar a 20.000, a 30.000 personas en una franja de 25 a 35 años fuera de trabajo, ¿no? Es decir, que se hacían las cosas como se podía. Es verdad que hay que ampliar la laboral y que es bueno en todos los órdenes, pero es que el mercado de trabajo es muy reacio a permitir estas ampliaciones. Es decir, que estamos en una situación muy compleja. Afecta casi más a las condiciones de vida que a las de trabajo, que es lo que llamamos el envejecimiento socialmente activo y todo eso, ¿no? Fórmulas nuevas de prestación, aplicación distinta de pensiones con una mayor flexibilidad. No sé qué haremos, pero, hombre, es un problema de una dimensión enorme que parte de un éxito excepcional, que es que gracias a la sanidad pública vivimos más. Parte de un éxito excepcional, más y mejor y con mayor calidad de vida. José Antonio Cuevas le dice, usted suele reclamar que la educación debe ser la apuesta esencial. ¿Le parece adecuada la reforma educativa que plantea el Gobierno? ¿No le parecen justificadas las protestas de prácticamente toda la comunidad educativa española? Sí, nosotros hemos repetido, y lo repito yo ahora, que la primera política de empleo es la política educativa. Yo eso lo tengo bastante claro. Hemos repetido también que padecemos lo que llamo el síndrome del reloj de arena, una base muy poco formada, amplia. Nos vamos estrechando a la mitad del reloj y menos efectivos en aquello que más nos interesa, carreras técnicas de grado medio, formación profesional de primero y segundo grado, etc. Y después seguimos ampliándonos hacia arriba con carreras universitarias que hay que decirlo, cuyo conocimiento no exige el mercado de trabajo. Y esto provoca problemas muy importantes. Entonces, hemos tenido siempre la aspiración que la reforma educativa se orientara pues, a algo que nos parece razonable, que es el trabajo, ¿no? Me parece razonable. Y como es una apuesta, como poco de medio plazo, que estuviera necesariamente basada en el entendimiento. Y son cosas que no se consiguen, ¿no?
son cosas que no se consiguen. Yo a menudo la contestación que veo es una contestación que sinceramente a mí me interesa poco, pero por torpeza intelectual propia. Yo todo eso de la ciudadanía, la religión puntual o puntual, yo de todo eso todavía no me he enterado muy bien, pero es que no me interesa mucho. Para mí la educación que me interesa es otra. Yo no hace mucho tiempo estaba dando una conferencia en una universidad importante y llegué a dar la conferencia y había una manifestación numerosa. La pancarta principal decía fuera la empresa de la universidad. Bueno, a mí me parece un sinsentido, sinceramente. Me parece un sinsentido, sinceramente. Paloma Estrada, de la cadena COPE, dice, sobre la reforma de las pensiones, ¿qué opina usted sobre el informe de los expertos del que hemos conocido algún avance, y se deduce que las pensiones se reducirán por factores demográficos y coyunturales futuros? No lo sé. Yo creo que respecto a las pensiones lo más urgente es esperar a ver cómo se desarrolla el proceso. En principio, digamos, entre las reformas que están encima de la mesa, ¿no? Yo la reforma de las pensiones la veo que está argumentada. Tiene unos argumentos que ha presentado la Secretaría de Estado de Seguridad Social, tiene el informe que han hecho los expertos, que desconocemos y conocemos también su capacidad, y lo que más nos importa ahora es que se cumpla un requisito que pensamos que era importante, ¿no? Que era el de separar toda la reforma de pensiones del ring político, ¿no? Y por eso se hace el Pacto de Toledo. Y por eso se quiere que se negocie en esa comisión. Porque realmente la sostenibilidad del sistema de pensiones es esencial. Y hay que hacerlo también sin estar sometido al pánico de lo inmediato. Hay que tener una visión un poco más a medio plazo. Yo viví situaciones que muchos de los que están aquí han vivido. Me parece que fue en 1995, se publicó un libro importante sobre las pensiones en el siglo XXI. Estaba señalado con día y hora el fin del mundo, era 2010, no recuerdo si era un viernes a las 3:15 de la tarde, pero ese día se acababan las pensiones en España. Bueno, pues al final no fue así, porque hay datos que no conocíamos entonces que fueron pasando y fue la evolución demográfica propia de la inmigración. Pero insisto, ¿no? Es un tema de mayor importancia, de mayor calado que tenemos. Es el principal instrumento de cohesión y sigo valorando mucho la cohesión. Por favor, con micrófono, el catedrático de Derecho del Trabajo, don José Antonio Sagardoy. Bueno, buenos días y estoy aquí encantado. Yo siempre que oigo a Marcos Peña me recuerda a Séneca por su sentido común, la sabiduría que tiene y además lo que él dice casi siempre incita a la reflexión. Y en el mercado de la palabra hoy, con la crisis, el salir de los discursos esperanzado y no cabreado, pues es un mérito importante, ¿no? Y como habéis comprobado todos, de las palabras de Marcos Peña sale uno con conocimientos y con ganas de hacer cosas. Esa memoria que ha comentado, que es magnífica, yo por lo menos la tengo como guía espiritual de mis conocimientos socioeconómicos, pues también tiene ahí muchísimas cosas que darían lugar a conversar. Yo no puedo, en una intervención como esta, más que hacer una pequeña observación. A mí me preocupa mucho de todo lo que ha dicho dos cosas. Una, las políticas activas de empleo, las políticas de empleo, y otra, la cohesión social, ¿no? En cuanto a las políticas activas de empleo, este país es bastante, en general toda Europa, ¿no? Pero bastante dado a la subvención, ya me lo darán, ya lo harán. Entonces, claro, en el momento en que el empleo se convierte, o la solución al empleo, en una política pasiva de recibir un subsidio, eso es mortal de necesidad, ¿no? Y todos sabemos que hay muchos ejemplos y hay muchas cosas que hacer en ese aspecto para que el desempleado
busque activamente trabajo, no espere a que se le agote la prestación para buscarlo. En fin, muchas cosas se podrían hacer que yo no voy a comentar aquí. Pero, por ejemplo, nos cuesta, creo, 28.000 millones de euros el pago de las prestaciones de desempleo, incluyendo el coste de la seguridad social de los desempleados. Digo yo, aquí hay cabezas muy ilustres empresariales, si con esos 28.000 millones los tengo en un montón y tengo los 6 millones de parados o los 5 y pico cobrando el subsidio de desempleo, ¿no podríamos hacer algo revolucionario de 1 año, 2 años, como por ejemplo decirle al empresario, no a los que tengan tantos años, a los que contraten, a los que no sé qué, sino a todos los empresarios? Si usted me contrata a un parado, yo le pago la seguridad social. Estoy pagando al parado en casa, ¿no? Pues se la pago trabajando. Por ejemplo, ¿no? Digo, cosas de este tipo se podrían pensar de a dónde destinar esos 28.000 millones de euros, que es una cantidad impresionante. Igual que es una cantidad impresionante y muy preocupante que entre jubilados y parados casi nos estamos acercando a la población activa, ¿no? Lo cual para un país pues es también muy preocupante. Pero bueno, esa política activa de empleo. Y luego la cohesión social, yo creo que es un gran peligro que tenemos en este momento en todos los países europeos, pero en el nuestro en particular, es que se rompa la cohesión social, que es la base de la prosperidad de los últimos años de todas las sociedades en las que hemos conocido, que hemos vivido, ¿no? Pero claro, esa cohesión social tampoco hay que enfocarla como una política estatal de auxilio permanente que adormezca, entre comillas, a los beneficiarios, sino que yo creo que no hay mejor cohesión social que haya trabajo, que haya riqueza, que haya empresariado, que haya ganancia por sí mismo. Esa es la mejor cohesión social. Cuando eso falla, evidentemente, pues habrá que ir a otras medidas, pero que no sea el centro de atención, creo yo, no es bueno de las políticas gubernamentales o de la política social en general el dar subsidios, porque una sociedad subsidiada yo creo que es una sociedad muerta, ¿no? Bueno, estamos como siempre de acuerdo, Juan. Es verdad que nosotros no hemos tenido mucho éxito en políticas activas y es verdad que el pago de la prestación de alguna manera ha tranquilizado la conciencia del gestor y es verdad que no es suficiente ni mucho menos. Hombre, las recomendaciones recientes, ¿no?, pues apuntaban básicamente a las políticas activas. Las políticas activas son dos en el ámbito que nos ocupa: la de formación, la de conocimiento y la de intermediación. Son las dos más importantes. Y nosotros, en la memoria de hace 2 años, insistíamos en la colaboración doble de los servicios públicos de empleo. Una, esencial, entre ellos mismos, que no se produce. Y 2, esencial también, entre los públicos y los privados. Aparece exactamente ahora dicho en las recomendaciones de la Comisión. O sea que estoy de acuerdo y yo no creo que haya que estar tranquilo simplemente con el pago de la prestación. Hay que ir a más y hay que idear más. Yo temo, Juan Ignacio, además, que no sean 28.000 millones de euros. Yo creo que son más. Debemos estar en torno a los 31, 32. En lo de la cohesión, vamos a ver, si es que uno de los problemas de que no exista cohesión es que están cayendo aquellas autonomías que tenían más servicios de no mercado. Claro que evidentemente la solución no tiene que ser que demos el subsidio. Lo que tiene que ser es que seamos capaces de comprender los españoles que estas diferencias son las reales y no las identitarias, que son un intangible incomprensible. Esta es la realidad de mi país, es esta, que uno gana el doble que otro, que uno tiene el triple de paro que el otro. Y yo eso tengo que hacer algo, porque yo, España, desde 1993 al 2000, recibí de la Unión Europea un 3,3% de incremento PIB al año gracias a fondos europeos. Yo como español de Europa. Y yo como español en España, algo por el estilo es que voy a ser incapaz de hacer. Ese es el problema. Laura Prieto dice, ha hablado usted del paro y en concreto del juvenil.
Por lo que apuntan las tendencias, ¿no cree que nos estamos ya enfrentando a una generación perdida para el empleo? ¿Perderá España su talento joven? Alicia Cienfuegos dice, ¿cree usted que una consecuencia de esta crisis va a ser un cambio de mentalidad, abandonando aquella idea de que un trabajo debe ser para toda la vida y siempre en el mismo oficio y en el mismo lugar? ¿Hacia dónde vamos, en su opinión, en conceptos como la movilidad territorial, funcional y profesional? Yo, gracias a Dios, no tengo respuesta a todo, no estoy de tertuliano. Y me cuesta responder. No será porque usted no quiere. No quiero. Vamos a ver. Yo tengo una sospecha que es que, claro, que casi no se puede exponer, porque yo soy consciente de que el desempleo juvenil es una desgracia que padece este país difícilmente calificable. Y he dicho que ese trabajo en precario genera una juventud precaria. Eso significa que no forma parte del proyecto social. Pierde, por lo tanto, la ciudadanía y se desgaja del proyecto. Yo eso lo veo muy grave. Muy grave. Yo temo también que juventudes anteriores en mi país lo han pasado mucho peor que esta. Eso también lo pienso yo. Estamos hablando de generaciones perdidas y aquí este país ha perdido muchas generaciones. Mire, yo simplemente respecto a generación perdida, conocimiento, acceso a la cultura, una serie de asuntos que son importantes. La generación que hizo la transición en mi país, bueno, puede ser aquella generación que incluye los años de nacimiento de Adolfo Suárez y Felipe González, ¿no? Digamos, la generación del 35 a 45. Esa generación tenía un 3% de licenciados superiores, un 3%. En el 2012, el 53% de las mujeres españolas tenían una licenciatura superior. Puede ser bueno, puede ser malo, tendrá que ver con el empleo o no, pero cuidado, esto lo hemos dicho también nosotros. El futuro es impredecible. Estamos embarcados hacia un futuro incierto y, por lo tanto, es verdad que el trabajo tradicional, lo que llamaba Sennett la jaula de oro, pues va a desaparecer. Va a desaparecer porque es un trabajo que responde a una estructura industrial inexistente, porque todo lo que somos nosotros, nuestra manera de hacer las cosas, empieza a aparecer cuando se producen las tres grandes concentraciones a mitad, la segunda mitad del 19, los mismos trabajadores en el mismo sitio haciendo las mismas cosas. Y esto da lugar a todo lo que tenemos. Y esto ha quebrado, sin que nos demos cuenta, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Las cosas se hacen de otra manera, se hacen en economía red, la presencia industrial directa es testimonial y, por lo tanto, el trabajo se adecua a la nueva realidad. Lo importante, como siempre, no es la manera de hacer el trabajo, si aquí o allá. La manera que nos importa son los derechos que acompañan al trabajo y la centralidad social del valor trabajo y la construcción social que, a modo de ver, se tiene que basar en el trabajo. Si mi contrato es flexible o me cambian de sitio, a mí eso no me afecta mucho. Por cierto, usted es el presidente del CES desde 2006. Al paso que va, será uno de los muy pocos cargos públicos que permanezcan. ¿Cómo se las arregla el CES, cómo se las arregla usted para que una persona de perfil socialista como usted y que desempeñó cargos importantes en el PSOE siga al frente y ojalá que por muchos años
de un organismo tan integrador como es el CES? ¿Por qué cree que el Gobierno no lo tiene usted en el punto de mira para cambiarlo? Yo lo que percibo es un trato muy agradable. Y yo me acuerdo que decía Valle Inclán de Azorín, dice que fatalmente Azorín es pro-gobierno. Yo también soy un poco pro-gubernamental ante la situación tan espantosa que hay. Pues a mí me gusta que las cosas salgan bien y tal, pero bueno, tengo una relación muy afectuosa con todo el mundo. Yo he estado votado por unanimidad. Vence mi mandato en septiembre del próximo año, pero estoy votado por mis compañeros del Consejo y disponible también. Yo no noto en absoluto. Al contrario, si tengo que destacar algo, destaco el afecto más que la reticencia. La última pregunta la hace Alberto Pérez, de FUNAC. ¿Qué opina de lo que dice ahora el Fondo Monetario Internacional sobre sus recetas para Grecia? ¿Puede pasar lo mismo en España? Va a pasar lo mismo en todos sitios, porque el problema es que hay un desajuste institucional, que es lo que hemos intentado destacar nosotros. Se aplican políticas ajenas al sustrato de los tratados, aparte de ser políticas cuya efectividad se está demostrando que no tiene mucho resultado. Dicho lo cual, no, porque aquí tenemos que defender el crecimiento, pero un crecimiento acompañado de la sensatez y del control y de la consolidación fiscal, y ser capaces de establecer la compatibilidad de ambos conceptos. Sin crecimiento no se corrige el déficit, pero sin dinerito que no tenemos es muy difícil crecer. Entonces, a ver cómo conseguimos el dinerito, que a la postre todo nos lleva al mismo sitio. ¿Y el dinero dónde está? Ese es el problema. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Don Ernesto Mata, en nombre de las entidades que hacen posible este foro de la nueva sociedad, va a despedir el acto. Sí, muchas gracias. Pues en nombre de Abertis y de su fundación, deseo dar las gracias al Foro de la Nueva Sociedad por invitarnos a participar en un acto para mí tan trascendental y tan importante como este. También quiero dar las gracias a José Luis Rodríguez, presidente del Foro, por dirigir tan adecuadamente y tan acertadamente el coloquio. No es nunca tan fácil resumir preguntas y extraer lo más importante de él. Y por último, felicitar también muy sinceramente a Marcos Peña por su magnífica exposición. Se ha dicho aquí, y yo lo repito, y lo repetiré al final, con tu cierto atrevimiento, porque no es fácil de tantos datos que se han dado y de hacerle de una forma tan amena, que uno incluso, a mí me ha resultado corta la conferencia, sinceramente, porque podría hablar y hablar y es una delicia oírlo, ¿no? Pero me quedaría con 5 puntos, que considero que es una osadía por parte mía de lo que ha dicho, ¿no? 5 puntos sobre todo lo que ha dicho, extraerlo no es fácil, pero yo creo que no es importante. 1. La conciliación de los intereses entre los factores sociales. Es verdad que en momento de crisis no es nada fácil poner de acuerdo a todo el mundo. Y el número de los R, que no llegó a buen fin, el 20% y el 80% que sí, es un auténtico éxito, como él dijo. 2, y es verdad que el crédito no llega a la pequeña y mediana empresa, que es el motor de este país. Ahí está la mayor parte del PIB, y eso es ahí cuando podemos hablar de crecimiento de la economía. El tercer punto es la presión impositiva, que ha aumentado por no así la recaudación, la famosa curva de Laffer. Y eso es verdad. Más crece ya los impuestos, lo que hace es diluir y separar la capacidad de recaudar del Estado en vez de incrementarla, a pesar de Bruselas, ¿no? El cuarto es el tema demográfico, tremendamente importante, lo ha expuesto muy bien, y es un tema, yo no sé si esto sería el primero o el cuarto. Y por último, que España aguanta por la familia, por los ONG, pero es verdad que eso se debe al gasto social. Únicamente darte nuevamente la enhorabuena, que sigas viniendo, que te sigan votando, que sigas de presidente y en todo cariño.